Bueno, a ver, ¿cómo se leen estas elecciones provinciales? Porque allí hay una duda si son ratificaciones de oficialismos provinciales y por lo tanto eso implicaría circunscribirlo a cada territorio en particular, o son derrotas del oficialismo nacional. Creo que pueden darse ambas cuestiones. Recién leí un artículo de un periodista de La Nación, Claudio Jacqueline, que decía que se armó un clima en la Argentina de polarización extrema. La verdad es que si uno se atiene a los resultados que se vienen dando en todas las provincias argentinas hasta la fecha, en todo este año electoral, no hay ninguna polarización extrema. Al contrario, lo que hay es una oposición, un marco opositor extremo al gobierno de Macri, pero seríamos muy livianos y muy poco prudentes si proyectásemos todos estos resultados provinciales como si fuesen en contra del gobierno. El gobierno tiene, sí, una enorme pérdida de chance, de masa electoral sobre todo, a partir del cambio de escenario que supuso esta resignación de Cristina de la candidatura a la presidencia, ¿no? A partir de allí, lo que estamos viendo es un altísimo grado de improvisación en las filas del gobierno en términos de estrategia electoral y estrategia política, y están tratando de lograr un escenario en el cual puedan pisar en firme. Hasta el momento no lo han logrado, y lo que se ve es que hoy lo único cierto es que Alberto Fernández ha logrado retener la mayoría de los votos de Cristina y posiblemente agregar algo más en escenarios de primera vuelta. El resto es toda incertidumbre. Claro. No sabemos lo que va a hacer Massa. Hay una especulación muy grande que puede ir con una colectora con Vidal en la provincia de Buenos Aires, que puede terminar arreglando con Alberto y con Cristina. Tampoco podemos cerrar definitivamente la idea de un acuerdo de lo que queda, de lo residual de Alternativa Federal, con el gobierno, con Cambiemos. Tampoco podemos descartar que Macri ceda también su candidatura y se produzca de nuevo un escenario que se resignifiquen todas las reglas de juego de este escenario presidencial. Así que lo que estamos viendo ahora es escenarios provinciales con alto impacto nacional. El de Misiones yo creo que tiene un condimento muy fuerte por lo extremo del resultado y además por la figura nacional de Humberto Schiavoni. Pero digo, difícilmente podemos hoy decir, bueno, el gobierno ya perdió las elecciones porque viene perdiendo en todos lados. Es probable, digamos, que le cueste mucho recuperar votos en la mayoría de las provincias, pero digo, cuando todavía no está el escenario electoral definido en el país, ni sabemos quiénes son los candidatos definitivos para las presidenciales, hay que tener un poquito de paciencia porque ya la primera etapa va a ser el 12, que vamos a conocer los frentes, y luego el 22 de junio. ¿Vos ves por terminado el espacio de Alternativa Federal? Recién decías, bueno, no hay que descartar que ese espacio termine como una de las posibilidades que tiene por delante, acordando con el oficialismo nacional, o tal vez presenta su propia candidatura. Hoy allí adentro aparece Juan Manuel Urtubey como alguien, en principio, decidido a competir, Massa titubeando si va o si viene. ¿Cuánto peso perdió ese espacio, ¿no?, en las últimas semanas? Y además Roberto Labaña, adhiriendo a lo que vos decís, que creo, a ver, pintaban para más y habían generado una expectativa también un poco más alta, pero a poco de andar no sumaron mayores adhesiones, y ahí está la clave, ¿no? Digo, cuando uno arranca la carrera presidencial y no logra adherencias, y no logra sumar voluntades, y no logra generar sobre todo expectativas, son carreras presidenciales que a la larga se terminan desinflando. Pueden tener un rol muy importante, ¿no? En el sentido de restarle votos a alguna de las fuerzas que participen en la elección, y en ese sentido algunos de los números que se están viendo en la mayoría de las casas encuestadoras de la Argentina ratifican esta idea que Alberto Fernández puede ganar en primera vuelta, ¿no? Hoy una de las hipótesis más importantes es que en una eventual segunda vuelta la polarización también le permitiría, digamos, a Alberto Fernández un triunfo, porque la mayoría de los votos de Sergio Massa, que hace 4 años le dieron el triunfo a Macri, en esta ocasión hay un sesgo de votar anti-Macri. Entonces me parece que el clima de época, el clima de la economía argentina, me parece que hoy le está jugando en contra al gobierno de Macri. Gustavo, buen día. Javier te saluda. Justo decís de Massa y justo decís de los puntos. Primero, ¿es Massa el hombre clave en esto de la definición? Y por otro lado, ¿hasta qué punto decimos con mucha liviandad, bueno, Massa tiene, por decirte, un piso de 10 puntos de votos de él? ¿Hasta qué punto el traslado, entre comillas, es sistemático o matemático? Si Massa va por un lado o para el otro, ¿qué porcentaje de votos va con Massa y qué porcentaje, bueno, hace lo que quiere cada uno?
De acuerdo a nuestros datos, Massa tiene alrededor de 12 puntos en un escenario de primera vuelta. Lo tenemos a Alberto Fernández cerca de un 40%, en un escenario también de primera vuelta, y Macri en 25, 26 puntos. Si trasladásemos matemáticamente al menos la mitad de lo que tiene Massa, o de lo que sacaría en un escenario de primera vuelta, fíjate que se estaría dando el extremo máximo que prevé nuestra Constitución de que haya un candidato al menos que saque más de 45%, ¿no? Ese es el tema, porque también, digamos, Roberto Labaña posee en esos 5, 6, 8 puntos de máxima, 10, exagerando, que puede llegar a obtener, se lo saca prácticamente todos a Macri, ¿no? Es un voto muy consolidado, progresista o de un voto jubilado, que anteriormente votó a Macri, que si lo vota Labaña, si Labaña persiste en su candidatura para este escenario electoral, me parece que puede ser tan o más clave que los votos de Sergio Massa. Gustavo Córdoba Fernanda lo saluda, buen día. Hola Fernanda, buen día. Les quería preguntar a ustedes cómo perciben a la gente. La gente está desorientada con todas estas idas y venidas, por un lado, para ver cuáles van a ser las fórmulas finales o hacia dónde ir orientando su voto, y por otro lado, si perciben esta necesidad de cuándo los candidatos van a empezar a hablar de propuestas concretas, o por lo menos los medios vamos a poder reflejar nuevas propuestas para el camino de nuestro país, en lugar de estar hablando de hacia dónde va cada uno. O esto se va a terminar ahora y vamos a hablar de otra cosa. No, difícilmente saquemos a la población argentina del sentimiento de desilusión y de desamparo que tiene respecto a su clase dirigente. Hay una notable característica, ¿no? Que el votante en las provincias se ha refugiado en los liderazgos regionales porque básicamente ve que a nivel nacional hay muy mala representación política. Claro. Y los desafíos para la próxima elección, yo creo que el tema de las propuestas ocupa un lugar muy importante, pero lamentablemente la campaña que viene va a ser una campaña más de ataques, más de fake news, más de interpelar a los otros en función de sus debilidades y no de sus fortalezas. Creo que vamos a ver una campaña electoral realmente violenta en las redes. Mediocre, ya se está viendo. Sí. El tema es que es el estilo con el cual se hacen las campañas electorales ahora. Lo que hay que tratar de entender también el rol que tiene cada uno en esto, ¿no? Los medios están avanzando en una tarea de poder controlar y de chequear la información antes de difundirla, me parece que eso es muy importante, pero también debe haber una mayor regulación por parte de los estados. El dilema no es lo que sale a través, por ejemplo, de Facebook y de Twitter, que merecerían también una mayor regulación. El problema es WhatsApp. ¿Quién controla los contenidos que se suben a WhatsApp? Prácticamente nadie, es imposible además de controlar. Claro. Un video o un audio que se viraliza en cuestión de segundos, no admite ningún tipo de control. Y allí están apostando, por ejemplo, el gobierno de Macri ha suspendido los timbreos en función también de los grupos de WhatsApp. Claro. Entonces, creo que vamos a tener una campaña de propuestas pocas, y vamos a tener una campaña generalmente de mucho ataque y de mucha respuesta a través de las redes sociales. Gustavo, ¿se viene un escenario de polarización? ¿Crees vos cuando todo esto decante van a quedar dos espacios muy fuertes y el resto de relleno? Bueno, esa es la idea del gobierno. Ahora, ¿qué hacemos con Massa? ¿Qué hacemos con Labaña? ¿Qué hacemos con las otras fuerzas que pueden llegar a tener algunos candidatos? En un escenario de primera vuelta me parece que al gobierno lo que le está tratando de lograr es adelantar el clima de segunda vuelta. Lo que está tratando de hacer Durán Barba, lo que están tratando de hacer los estrategas del gobierno, claramente al no tener respuesta de la economía es, bueno, vamos a definir todo temprano para que tengamos la mitad de los votos. Y la verdad es que eso es en este contexto es un atrevimiento muy grande, sobre todo porque todavía no han sabido responder al desafío que les impuso Cristina de cambiar su candidatura. El gobierno tenía todo un dispositivo montado para enfrentar exclusivamente a Cristina, y enfrentar a Alberto les resulta muy incómodo. Todavía no le han encontrado la vuelta al tema, e insisto con esta idea: si Massa se llega a aliar al Frente Patriótico de Alberto y de Cristina, y además tenemos un Roberto Labaña que mantiene su candidatura a pesar de todo, no sé cómo va a ser el gobierno para llegar al 30% de los votos en primera vuelta. Te quiero preguntar, Gustavo, brevemente, si la elección de Santa Fe puede ser termómetro de algo, esto de Lifshitz, de Bonfatti. ¿Podemos llegar a pintar una carta más fuerte cuando pase Santa Fe? Creo que Santa Fe va a ser una de esas elecciones que, como bien decís, puede ser bisagra, porque va a quedar conformado, independientemente de quién gane la presidencial, un centro del país moderado.
con gobernadores, fíjate, Entre Ríos posiblemente gane Bordet, en Santa Fe está la disputa entre Perotti y Bonfatti, pero yo creo que Perotti tiene muchas más chances hoy de ganar. Schiaretti ya ganó su elección en Córdoba. Fíjate, queda como una especie de cinturón del peronismo moderado ante la eventualidad de que pueda ganar el kirchnerismo en el país, ¿no? Y creo que Santa Fe además va a marcar que Cambiemos va a ser de nuevo una muy mala elección provincial con un condimento. El expresidente del partido, José Corral, no solamente va a perder la gobernación y va a sacar menos puntos de los que sacó en las PASO, sino que además van a perder la capital de Santa Fe, lo cual esto era todo un bastión del radicalismo, y a medida que se va avanzando en las elecciones se va viendo cómo han ido perdiendo grandes capitales en casi todas las provincias donde se ha disputado este año. Como pasó Córdoba, ¿no? Córdoba y, bueno, posiblemente pase también en Neuquén. Santa Rosa. Ha pasado en La Pampa también, claro. Bien, la última. ¿Crees que en esta elección también hay un clima de cambio? ¿Y el Cambiemos se reedita pero al revés? Nosotros en las encuestas que tenemos, persistentemente la gente cerca de un 60% o a veces superando el 60%, dice que en vez de votar continuidad va a votar el cambio. Entonces sí, claramente al gobierno le está costando mucho perforar ese techo de la gente que quiere cambiar, y solamente hay un 20, un 25% de argentinos que dicen querer continuar con este gobierno. Bien. Gustavo, como siempre, muchas gracias por estos minutos.